fueron para ese tiempo del primer siglo. Ahora, sin embargo, muchas veces las curaciones por fe de hoy en día necesitan días, semanas o hasta meses para realizarse. Hay personas que dicen, bueno, yo creo que yo me curé, pero imagínate, me demoré 6 meses para curarme, porque hay personas que vemos en YouTube que han manifestado, ¿no? Han dado ese testimonio. También que los sanadores tienden a concentrarse en enfermedades funcionales. Ojo con eso. Funcionales como la ceguera, la parálisis, la sordera, males a veces que tienen base psicológica. Y sin embargo, yo estuve investigando, hay una persona muy famosa, se llama Paul Brand. Paul Brand es cirujano y dice que una vez que un hecho orgánico se ha hecho y cuestionable cuando faltan piernas, ojos o fólicos, o sea, de pelo, rara vez acontecen milagros. Por ejemplo, una persona de nacimiento, Cristo curó personas ciegos de nacimiento. Han habido verdaderamente, si somos sinceros, han habido ese tipo de sanidad. Una persona ciega de nacimiento o una persona que nace paralítico o que le faltan las piernas. Dice que Cristo o los apóstoles cuando hacían milagros, dice que curaron a mancos, personas que les faltaban miembros, como los brazos, las piernas. Hoy en día ese tipo de sanidades se ejecutan. Los curadores, por ejemplo, como Guillermo Maldonado, Carl Lunas, Benny Hinn, pueden hacerle crecer una pierna, una persona que tenga una pierna mutilada, una persona manco de pierna o de brazo que haya nacido así, o mejor dicho, la resurrección. O sea, la Biblia dice que los apóstoles resucitaron personas. O sea, existe ese tipo de milagros hoy, resucitar. Los milagros que existen hoy son igualados a los milagros que hicieron los apóstoles. Entonces, eso es muy importante. Muy importante. Si las sanidades son comparables a las sanidades que hicieron los apóstoles en el primer siglo y lo que hizo Cristo Jesús, que resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días de compuesto. ¿Existe algún sanador, una persona que ya ha muerto y está descompuesta, que huele mal, ser sanada, o sea, una persona ser resucitada? Entonces, eso se tiene que demostrar mediante la Biblia. Si está vigente hoy los milagros. Así que Eduardo Gutiérrez demostrará que esos milagros o esas sanidades siguen vigentes con pruebas contundentes con textos bíblicos. Hasta aquí. Ok. Perfecto. Ok. Voy entonces a comenzar yo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar específicamente con Marcos 16, 18. Aquí tengo la pechita, es decir, una Biblia basada en un texto muy antiguo. Y vemos que la pechita dice claramente: tomarán en sus manos serpientes y si bebieren algún veneno mortífero les hará daño y pondrán sus manos son los enfermos y sanarán. Es decir, esta no es la Reina Valera 2020 o 2021. No, es la pechita, una versión sumamente antigua. Ahora, en Mateo 24, 35 dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, es muy fácil decir que un verso no está en los originales cuando en realidad mi oponente no sabe cuáles son los originales. Eso es una falacia de muñeco de paja. Simplemente se puede decir que no está en algunos manuscritos, sí, como muchos otros textos de la Biblia, porque los manuscritos no están realizados por imprenta, es decir, son manuscritos y el copista puede haber omitido un texto por visibles razones. Por ejemplo, no creer en los dones del Espíritu Santo es suficiente razón como para que pues esto ocurra. De hecho, muchas versiones actuales también ocurre esto. Ahora, no solo es aquí, esto es un texto más. En 1 Corintios capítulo 12, verso del 8 al 10 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, todos dones de sanidades por el mismo Espíritu. Notemos que aquí Pablo no está hablando de los apóstoles, está hablando de la iglesia de los Corintios, ¿ok?
Entonces la iglesia de los Corintios tenía todos estos dones, sí, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, todos diferentes géneros de lengua y otro interpretación de lengua. La pregunta que daba mi oponente, ¿qué diferencia hay entre la iglesia del siglo I y la de los siglos posteriores, incluyendo nuestro siglo? Notemos que los dones no eran entregados solo a figuras históricas. Ahora mi oponente puede decir, no, pero es cierto que los apóstoles tenían un poder superior. No sé, por ejemplo, la sombra de Pedro sanaba. Bueno, eso no quiere decir absolutamente nada. Es decir, no estamos en este debate viendo quién sanaba más, sino quiénes sanaban y quiénes no sanaban. Y todos los creyentes que tenían el don sanaban, hayan sido figuras históricas, es decir, apóstoles o diáconos como Felipe, o hayan sido simples creyentes, ¿verdad? Vamos a seguir. La Biblia sin duda se escribió en especial para los cristianos de los tiempos postbíblicos, porque es sabido históricamente que los cristianos del primer siglo en su mayoría no leyeron por completo el Nuevo Testamento. Entonces debido a que el Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I, pero tardíamente, es decir, decenas de años después que ocurrían los hechos. ¿Ok? Y en diferentes regiones geográficas, es decir, que posiblemente los de Tesalónica leyeron las cartas de Pablo, le envió a ellos y posiblemente algunas cartas más del Nuevo Testamento, pero es muy improbable que leyeran todas. Por otra parte, el Nuevo Testamento se terminó de escribir a finales del siglo I, así que el Apocalipsis de Juan estaba dirigido a las generaciones futuras de cristianos. Entendamos, ¿verdad?, que ahí en el Apocalipsis hay dos figuras que pueden decir, mi oponente puede decirnos que son figuras simbólicas, hablan de los dos testigos, pero estos dos testigos tienen que representar a alguien o algo, así sea la iglesia, así sea lo que no sé qué interpretación escatológica o teológica le darán los testigos de Jehová, pero estos testigos realizan señales asombrosas y el Apocalipsis se escribe a final del siglo I. Por lo tanto, sin lugar a dudas se estaba escribiendo para los cristianos post siglo I, es decir, post-apostólico. De hecho, lo escribe Juan, el último de los apóstoles, casi al morir. A nadie se le ocurre decir que fue escrito el Apocalipsis para que lo leyeran los cristianos de la era apostólica, cuando inmediatamente, casi de haber terminado ese libro de ser escrito, entonces el apóstol Juan murió. Ahora, en la misma primer capítulo, primer versículo del Apocalipsis, está hablando de eventos futuros. Pues dice, pues fueron reveladas las cosas que han de suceder. Asimismo, históricamente es comprobable que el canon se cierra a finales del siglo I con el Apocalipsis y no antes. ¿Qué objetivo tendría escribir un Nuevo Testamento que no sería válido para todas las edades de la iglesia, o al menos las edades apostólicas? Esto no tendría ningún objetivo. El Nuevo Testamento debe ser válido 100%, el 100% de sus enseñanzas, a no ser, ¿verdad?, cuestiones culturales que sí no se aplican al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, pero cuestiones doctrinales no tiene ningún sentido decir que un Nuevo Testamento se escribió para cristianos que nunca lo leyeron. No, a mí no se me ocurre pensar de esa manera. Repito, Marcos 16:18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebiera cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué razón habría para que esto aplicara solo a los cristianos de la época del primer siglo, una época tan corta? Y no solo esto, ¿verdad? Porque también mi oponente se enfoca en decir que es un texto apócrifo, lo cual él no puede probar, solo puede decir que algunos manuscritos no están, pero en versiones muy antiguas como la Pechita, ahí está también. Si ponemos vamos a decir, a comparar una versión más antigua que las que se están haciendo ahora, pues yo le voy a la antigua. Pero igualmente este no es el único verso que habla sobre estas cosas. Las condiciones, vamos a ver, eran creer, en el caso de Marcos 17:18, y el caso de las cartas paulinas, simplemente haber recibido el don. No era una cuestión histórica. Entendamos también que los que recibieron el don en la época apostólica, varios vivieron más allá de la época apostólica. Es decir, mi oponente está creyendo que cuando murió Juan se murieron todos, literalmente todos los que tenían el don. No sé, era así como los faraones egipcios que se morían y se morían todos los que, es decir, los metían a todos en las pirámides. No funcionaba de esta forma. Es decir, históricamente tú puedes usar la lógica y decir, cuando murió el apóstol Juan, tuvieron que existir todavía hombres que tenían el don, y estos hombres traspasaron históricamente o cronológicamente, como le queramos llamar,
o le queramos decir la era de los apóstoles. Asimismo, cuando leemos al apóstol Pablo, nos damos cuenta de que sus cartas, aunque tratan de problemática de esta época, siempre se extiende hacia el futuro. Pablo habla de los dones, no como algo que terminaría pronto. 1 Corintios 12:9. A otros fe por el mismo espíritu, otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Noten que es algo que el espíritu da a la iglesia porque son los dones para la edificación. Es decir, que Pablo deja claro que los dones, incluido la sanidad, es algo que el espíritu da. La pregunta es, ¿Dios retiró a su espíritu de los creyentes? Bueno, no sé, por lo menos en la iglesia de Jesucristo vemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Por ejemplo, Dios hizo un milagro a través de mí de curar una cirrosis hepática. Es decir, una mujer que llegó a la iglesia con el vientre así de inflamado, con una cirrosis hepática ya en grado terminal, y no se curó en 6 meses ni nada por el estilo. Es decir, simplemente le puse las manos, oré por ella y el Espíritu Santo la sanó. Cuando volvió a ir al médico esa misma semana, ya el médico le dijo que la cirrosis hepática había comenzado a revertirse. No tenía ya ningún tipo de tratamiento porque ya estaba en época completamente terminal. Así que sin lugar a dudas ocurrió el milagro. Mi oponente de seguro podrá traer 1 Corintios 13:8-11. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero este pasaje en primera no trata de sanidades y estamos debatiendo exclusivamente de las sanidades, porque incluso le pregunté si el debate se iba a tratar exclusivamente de las sanidades o de todos los dones, y él me especificó, no me dejará mentir, que solamente se trata de las sanidades. Por lo tanto, pero aún así, si él quiere usar este pasaje habla de lo perfecto. Y aún lo perfecto no ha llegado, porque solo se puede ver lo perfecto en 2 panoramas. O el reino mesiánico, es decir, el reino del milenio, o el nuevo mundo. No sé cómo lo entienden los testigos de Jehová, pero de ninguna forma van a poder ver este mundo que estamos viviendo como algo perfecto. Por lo tanto, este texto es irrelevante para mi oponente en caso de usarlo. Más sin embargo, eso es muy relevante para mí, porque deja claro cuándo terminarían los dones, cuando venga lo perfecto. Como lo perfecto no ha venido, entonces prueba de que aún existe. Leí en la web oficial de los testigos de que no hay sanidades porque muchos harían sanidades y Jesús le diría, nunca os conocí. Bueno, esto no es solo después de los apóstoles, porque aún en la vida de los apóstoles se habla claramente de que muchos falsos profetas sabían que muchos habían pues abandonado la fe, y tampoco Jesús va a reconocer a estos. Eso es un falso argumento. Las sanidades estaban en ministros y laicos de la iglesia primitiva. 1, todos los que creen. Marcos 17:18. 2, ministros. Santiago 5:14. 3, diáconos. Hechos 8:5-7. El pueblo en general. 1 Corintios 12:9. No existe nada en la Biblia que derogue las sanidades. Todo lo que hablan mis oponentes son completamente suposiciones. Es importante esto, ¿verdad? O que profeticen un futuro antes de lo perfecto, que las sanidades o los dones en general van a cesar. El propósito principal del evangelio es sin duda sanar las almas, pero eso no quiere decir que sea el único propósito. El evangelio tiene el propósito de ser la sal del mundo, de santificar a través de la palabra, de sanar a los enfermos, de socorrer a los amparados, de amar al pobre y mucho más. El espíritu no solo vivifica nuestro espíritu, sino también nuestros cuerpos mortales. Lo dice Pablo en Romanos 8:11. Es claro que esto de la única forma que se puede hacer es dándole nuevas fuerzas, y parte de ello es sanándolos de diversas enfermedades. Por esta razón Dios, ahora una pregunta, ¿por qué razón Dios no sana a todos? La verdad es que Dios no sana a todos en ninguna época, porque Timoteo estaba enfermo del estómago y Pablo incluso, un hombre que resucitaba muertos, ¿verdad? Dios resucitaba a través de él. No lo pudo sanar, lo mandó a tomar vino por sus frecuentes enfermedades estomacales. 1 Timoteo 5:23. Así que en ninguna época y en ningún panorama de la fe Dios ha sanado el 100% de los enfermos. Todo el que apretaba a Jesús en el pasaje de la mujer con el flujo de sangre tenía necesidades, posiblemente la mayoría estaba enfermo, pero Jesús decide sanar a aquella mujer, ¿verdad? No lo sanó a todos, nunca sanó a todos, simplemente sanó al paralítico que bajaron, ¿verdad? Ok, entonces siempre en todos los panoramas Dios sana
a personas exclusivas. No existe ningún argumento válido para decir que las sanidades llegaron hasta una época, porque Dios no hace excepción de personas y la sanidad es algo que existe en la Biblia desde antes de Cristo y se entiende después de Cristo. Los padres de la iglesia hablaron de estos temas. Ireneo, esto es un cristiano que es testigo, ¿verdad?, de las épocas post-apostólicas. La fuente que va a traer bioponente, hay que entender que el escritor del diccionario Vine no fue testigo de nada de esto. Vamos a leer un testigo de esta época. Dice, esto está contra los herejes. Noten, ¿verdad?, que Ireneo declara esto contra los herejes. Veremos por qué. Dice, unos real y verdaderamente expulsan a los demonios, de modo que los mismos librados de los malos espíritus aceptan la fe y entran a la iglesia. Otros conocen lo que ha de pasar y reciben visiones y palabras proféticas, y otros curan las enfermedades por la imposición de las manos y devuelven salud. Esto estamos hablando del siglo III. Ahora escuchen lo que dice Ireneo, obispo de Lyon. Los herejes todavía no acogen los dones del Espíritu Santo y rechazan el carisma profético, por cuyo rocío el hombre produce frutos de vida divina. Estamos hablando de un hombre que nació en el año 180, no los dos que estamos aquí debatiendo en el siglo XXI. Repito, los herejes todavía no recogen los dones, no acogen, los dones del Espíritu y rechazan el carisma profético, por cuyo rocío el hombre produce frutos. Vamos a entender que, por ejemplo, ni siquiera los apóstoles eran sanados todo el tiempo. Por ejemplo, ya vimos el caso de Timoteo, pero vamos a también el caso de Pablo en 2 Corintios 11:29, que él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Él no dice, ¿quién enferma y yo no lo sano? No, porque hay que entender que Dios es soberano en todas las cosas. Vamos a ver que en Gálatas capítulo 4, verso 3, Pablo mismo estaba enfermo, lo dice que por causa de una enfermedad le anunció el evangelio al principio, ¿verdad? Bueno, ya vimos ya que tanto los apóstoles como los diáconos, por ejemplo, diácono Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 13. Por lo tanto, el argumento de que no todos son sanados, eso no es un argumento válido. Aquí no estamos hablando si la mayoría es sanado. Aquí estamos debatiendo si el don de la sanidad existe o no existe. Eso es lo único que es importante en este debate, y quiero que la audiencia deje que tenga claro esto. Cualquier intento de llevar el debate a otro tema, pues realmente se está yendo bien por de lo que estamos aquí debatiendo. Tampoco es por el propósito que tenga la persona en sanar, si es ganar almas, si es un mentiroso, si es un falso profeta. Aquí no estamos debatiendo nada de eso. Aquí estamos debatiendo si Dios sigue sanando o si Dios no sigue sanando, y las pruebas históricas y bíblicas dicen que sí, irrefutablemente. Ok, vamos a ver cómo voy de tiempo, porque ya estaba cerquita del tiempo, que me quedan 10 segundos. Bueno, yo creo que he sido claro, ¿verdad?, en lo que he dicho, y en los próximos 10 minutos seguiremos. Aquí termino. Un momento. Ok, entonces, ahora tenemos dos preguntas. Que la primera pregunta me la hace Frank a mí. Entonces, Frank, tienes un minuto a partir de que comiences a hablar para preguntar. Ya. Bueno, Eduardo Gutiérrez, si vamos a cumplir todo lo que dice Marcos 16, versículos 17 y 18, pregunta, ¿no deberían los discípulos de Cristo también poder beber veneno y no morir? Vuelvo, repito la pregunta. ¿No deberían los discípulos de la actualidad hoy, si está vigente las sanidades, ¿no?, de Cristo también poder beber veneno y no morir? Ok. Entonces tengo 3 minutos para responder a partir de ya. Bueno, yo dejé bien claro en mi exposición que los milagros no son para todos. Vemos que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos fue mordido por una serpiente y no fue muerto. Así que hay un verso en la escritura que apoya a Marcos 16, 18,
porque en este caso Pablo fue inyectado, digámoslo así, por algo mortífero y no fue muerto. También tengo un testimonio personal, vi a alguien en el mismo día de su bautizo ser mordido por una serpiente venenosa y no sufrió absolutamente ningún daño, pero entiendo que no son experiencias personales y no deben de ser tanto tomadas en cuenta, pero es una experiencia que yo tuve. Pero si hay un parámetro, hay un testimonio bíblico durante donde el apóstol Pablo es mordido por una serpiente y no sufrió ningún daño. ¿Dónde la Biblia promete esto? Bueno, en el texto que dice mi oponente que es apócrifo, que es espurio, porque donde único alguien se puede apoyar para decir eso está escrito es en Marcos 16:18, porque tomarían en las manos serpientes. Que dice, tomarían en las manos serpientes. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue mordido por una serpiente y el veneno de esa serpiente no le hizo daño. Ahora, es importante comprender que dice la misma escritura, no tentarás al Señor tu Dios, así que si hay un loco por ahí que se empieza a manipular serpientes para ser mordido, porque la Biblia lo dice, pues se va a morir, porque ni siquiera el mismo Señor Jesucristo dejó que Satanás lo tentase con la palabra, así que sí, está escrito en la escritura, ¿verdad? Está escrito en la escritura de que cosas mortíferas no nos harán daño, pero eso no quiere decir de ninguna forma que nosotros por esto debamos de hacerlo pues irresponsablemente. Por ejemplo, a los 3 hebreos los echaron en el horno de fuego, sí, y Dios los salvó. Eso quiere decir que todos los cristianos que han quemado en la historia pues han sido salvados del fuego. No, no quiere decir eso. Ahora, porque algunos cristianos hayan sido quemados a lo largo de la historia, eso dice que sea falso entonces el pasaje de Daniel. No, de ninguna forma. Es claro que la escritura dice que no de quien corre ni de quien busca, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, esa es mi respuesta. Ok, entonces ahora yo voy a hacer la pregunta. Comienzo ya. Frank, dame el texto donde Dios deroga de alguna forma las sanidades. Es decir, dame el texto, repito, donde Dios deroga de alguna forma las sanidades. Esa es mi pregunta. Muy bien, te voy a responder con tu propio diccionario de Wine. No sé por qué lo estás evadiendo, pero bueno, es respetable. En la página 489, acerca de la sección lengua, dice el diccionario de Wine. ¿Ok? Para todas las personas que están mirando este debate, para los seguidores de Eduardo Gutiérrez, el diccionario de Wine, página 489, dice, hablando acerca de los dones, ¿no? Dice, no hay evidencia alguna de la continuidad de este don después de la época apostólica. De esta manera, esto da confirmación del cumplimiento de 1 Corintios 13:8, el texto que dijo Eduardo Gutiérrez, que dice que es irrelevante, ¿verdad? Dice que este don cesaría en las iglesias de la misma manera en que cesarían las profecías y el conocimiento, en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural inmediato al haber sido dada las sagradas escrituras en su totalidad. Eso es lo que dice el entendimiento de la iglesia evangélica. Se ha dado a las iglesias todo lo necesario para la conducción, instrucción y edificación, tanto individual como colectivamente. Así que la interpretación de la iglesia evangélica del diccionario va en página 489, cita 1 Corintios 13:8, que es el texto que citó Eduardo Gutiérrez, que dice que es irrelevante. Pero sin embargo dice que como ya se dio las escrituras al cuerpo evangélico, a la comunidad evangélica, entonces cesó en el primer siglo.
O sea, porque ya se completó las escrituras, la palabra de Dios, y dice, al haber sido dada las sagradas escrituras, en su totalidad se ha dado a las iglesias todo lo necesario para la conducción, instrucción y edificación. Así que tu propio diccionario, Eduardo Gutiérrez, y el diccionario que utilizan todos los pastores, porque este es el diccionario principal, y eso tú no lo puedes negar, dice que cesaron esos dones, el de lengua, el de profecía y el de sanidades, basado de 1 Corintios 13:8. Vuelvo y repito, de esta manera, esto da confirmación del cumplimiento de 1 Corintios 13:8, que este don cesaría en las iglesias a partir del primer siglo, ¿verdad? De la misma manera en que cesarían las profecías, conocimiento en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural inmediato. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿los milagros que se están ejecutando de Dios provienen de Dios o provienen de otra fuente? ¿De dónde viene? Bueno, de la fuente que dijo Cristo, que vendrían falsos cristos y falsos profetas y harán obras poderosas, milagros para extraviar así a las personas. Mateo 24 dice que sería una señal de los falsos cristos y de los falsos profetas sería hacer sanidades. Pero sin embargo, tu propia Biblia de estudio, Vida Plena, de 1960, en la página, así me da tiempo, en la página 1292, en la sección de Mateo 7, 21 y 23, nunca los conocí, dice que estas palabras de Cristo ponen muy bien claro que es posible proclamar el evangelio en el nombre de Cristo, expulsar demonios y hacer milagros sin tener la genuina fe salvadora de Cristo. La Escritura enseña que en esta época se puede predicar con fervor el evangelio, demostrar con celo justicia y hacer milagros bajo la influencia y el poder de Satanás. Tu propia Biblia está diciendo que los milagros de hoy, página Tiempo, te pasaste, te 1292. superpasaste. Ya, 5 segundos, está bien. No, no te había encendido el tiempo al principio, te bajaste como 35 segundos, pero no hay problema. Ok, bien. Ok, entonces vas tú, la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta y última mía. Sí. Muy bien. Eduardo Gutiérrez, tú mencionaste la pechita siriaca para respaldar y apoyar Marcos 16, 9 al 20. Tú dices que ese texto está vigente y que no hay seguridad de los manuscritos. Yo tengo aquí la tabla papirológica de todos los manuscritos de los papiros José Rinco, Chester Bieter, John Freeland, ¿verdad? Aquí está, mira. Mira la tabla. No sé si puedes poner ahí un tico y aquí está la tabla. Bueno, mediante esta tabla, la pueden ver ahí en Google. Aquí está la tabla de todos los papiros. Estamos hablando de papiros del segundo y tercer siglo que tienen más autoridad que la misma pechita. ¿Ok? Tú me puedes buscar Marcos 16, 9 al 20, enseñándome un solo papiro del segundo y tercer siglo. Me puedes enseñar Marcos 16, 9 al 20 que esté en uno de esos papiros. Ok, tiempo. Voy yo. Bueno, la pregunta de mi oponente cierra una falacia pues histórica. ¿Por qué? Porque que algunos papiros no hayan aparecido, eso no es prueba absolutamente de nada. Yo estoy mostrando aquí, ¿verdad? Una versión que proviene del siglo II. Aquí está, no algo buscado en Google. Es decir, cómo él va a comparar algo que ha estado en el cristianismo durante 2000 años con algo que se encontró el otro día y que en realidad no se sabe si son fuentes fidedignas, porque el problema es que en el tiempo histórico hubieron muchísimos herejes que negaban los dones, y yo lo dejé bien claro cuando Ireneo dice: los herejes todavía no acogen los dones del Espíritu Santo y rechazan el carisma profético por cuyo rocío el hombre produce frutos de vida. Estamos hablando del año 180. Es decir, él me está buscando manuscritos de qué época, siglo XII, XIII, XIV, XVI. ¿De cuántos son esos manuscritos?
porque no es más allá del 11. Bueno, yo te estoy mostrando pruebas cientos de años anteriores a lo que tú me estás mostrando. Y si cuánto es la diferencia, pues la diferencia es enorme. La diferencia es enorme. Él ha dicho que este debate, inclusive menciona el diccionario Vine, él tiene que entender que el diccionario Vine no es la escritura, es una opinión de un teólogo. Y dentro del cristianismo evangélico existen ramas que son cesacionistas. Nosotros, todos los evangélicos, no nos acogemos a esas ramas, nosotros nos acogemos a la sola escritura, ¿verdad? Entonces, ninguna prueba que él me muestre del diccionario Vine es nada contra mí, es simplemente un muñeco de paja, porque una opinión teológica no es una autoridad. Recuerden, tiene que recordar que nosotros no somos testigos de Jehová, no tenemos un cuerpo gobernante, nosotros somos solo escritura, absolutamente solo escritura. Ahora, bueno, yo le pedí a él el texto que, ¿dónde fue que Dios, no el hombre, Dios, no el diccionario Vine, derogó la sola escritura? Y él me mencionó el diccionario Vine. Y ahora me menciona una fuente de Google donde están los manuscritos que se han encontrado. Bueno, yo le estoy mencionando, yo le estoy trayendo una fuente del siglo II. Yo le estoy trayendo un testimonio histórico del siglo III. Y les tengo un montón más aquí para enseñarles, porque no sé a quién se le ocurrió decir que no habían pruebas históricas de la continuidad de los dones. Tiempo. Ok, voy a parar esto.